Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga, pues sean bienvenidos todos a un servicio más de nuestra iglesia Vive la Esperanza. Vamos a entrar de lleno a la porción de la palabra de Dios y vamos allá a la primer carta del apóstol Pedro. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el 13 hasta el 25. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del 13 hasta el 25. ¿Cómo actuar en este mundo en crisis? ¿Cómo actuar en este mundo en crisis? Porque sin duda, hermanos, estamos en crisis. Estamos en crisis y usted dirá, pastor, pues ¿cuál crisis? No, estamos en crisis espiritual, estamos en crisis de esperanza, en crisis de confianza, estamos en crisis de fe porque la gente está dudando, gente está desconfiando, estamos en crisis económica, estamos en crisis de salud también, ¿verdad? Sobre todo algunos en este momento en el quirófano y cuanta cosa y media. Entonces, de que hay crisis de todos colores y sabores, hermanos y familias, sin duda estamos en un momento en crisis como la iglesia perseguida en el momento en que Pedro está escribiendo esta carta, esta epístola, la iglesia está en crisis de todos colores y sabores también, no de una pandemia como nosotros lo estamos viviendo. Ellos estaban huyendo por su vida en ese momento porque el imperio romano prácticamente ya los estaba persiguiendo para que fueran muertos, para asesinar a los cristianos. Entonces es una crisis, no sé si me atrevo a decir más difícil que la nuestra todavía, no sé si estaría yo en lo correcto, pero es que es una crisis muy difícil, es una crisis definitivamente complicada y es la crisis que está viviendo en este momento la iglesia en el tiempo en que el apóstol Pedro la está escribiendo. Lo que son estas cartas, lo que es la carta de Pedro y Juan, son llamadas cartas universales, que generalmente es para el momento de la persecución de la iglesia o la iglesia prácticamente dispersa en diferentes partes. Entonces es interesante de alguna u otra manera cómo le va a llegar la carta, ¿verdad? A cada grupo que anda por ahí disperso. Entonces la iglesia en ese momento estaba en crisis, incluso espiritual también, moral, crisis de fe, seguramente de esperanza. Por eso estas cartas, y ahora nosotros tenemos otro tipo de crisis. ¿Sale? Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos. Gracias, Dios, por la palabra que se habrá de escuchar en este momento. Que sea de bendición, como sin duda lo fue de ánimo, de esperanza para aquel entonces, Dios, para la iglesia dispersa, la iglesia perseguida, y los cuales sin duda algunos de los que oyeron esta carta seguramente murieron, fueron alcanzados, Dios, por ya sea Tito, Nerón, por todos aquellos, Señor, que empezaron sin duda la persecución cristiana. Padre, en tus manos estamos en esta hora, aunque estamos en otro tipo de crisis, sin duda hay algunas que tal vez nos identifiquemos con la iglesia perseguida en aquel entonces, tal vez la espiritual, tal vez la crisis económica también, tal vez la crisis de fe, crisis moral, de la duda, de esperanza. Ve tú a saber, Señor, pero hoy hay palabra para nosotros. Ayúdanos en medio de este mundo en el cual está en crisis. Ayúdanos a saber cómo actuar. Y gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Debo confesarles que cuando estaba preparando esto dije, creo que debí de haber iniciado. Hoy en la mañana estaba meditando seriamente, pero pues obviamente ya hoy ya no iba a hacer un sermón, pero estaba analizando predicar toda la carta. Es tan preciosa, hermano, hasta quiero llorar. Quiero llorar por lo que nos dice Pedro en su primera carta, en su segunda carta. Creo que de Pedro no les he predicado yo a ustedes. Pero bueno, pues vamos a iniciar ya ahorita, qué es lo que tengo. No sé si me vaya a regresar o adelantar y deje lo del principio para el final. No sé, ahí ore por su servidor, pero me está latiendo. Creo que el Señor nos quiere llevar a que analicemos estas cartas para la iglesia perseguida. Muy bien, pues vamos ahí, hermanos, cómo actuar en este mundo en crisis. Y quiero compartir con ustedes 4 enseñanzas. La primera sería: actuemos con inteligencia, actuemos distinto a los demás, actuemos recordando nuestra salvación y actuemos amándonos. La primera enseñanza: actuemos con inteligencia. Versículo 13. Ahora, ¿cuál es el contexto, hermanos? Desde el versículo 1 al 12, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pedro? Bueno, pues está ahí, ¿verdad? El apóstol nos va a enseñar a alabar al Señor en medio de la situación, la crisis, la persecución que la iglesia
estaba recibiendo en ese momento y les dice, ¿verdad? Ahorita están sufriendo un poco de tiempo, pero no se va a comparar, ¿verdad? Con lo que viene. Los profetas predicaron, compartieron. Por eso, inicia así el versículo 13, por eso, ahorita lo vamos a leer, pero vea lo que dice el versículo 10, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, no para ellos, para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Entonces, también en el capítulo 1, del 1 hasta el versículo 12, nos está hablando de la salvación, que debemos de amarla, valorarla y que debemos de continuar, debemos de seguir. Les digo que yo creo que debí de haber empezado desde el 1 hasta el 12, pero bueno, ya fue muy tarde. Insisto, ya veremos después qué hago, pero entonces por eso el contexto es, por eso dispónganse para actuar. ¿Qué? Pues dispónganse a hacer lo que ya les vengo yo diciendo. Pero tenemos aquí algunas enseñanzas. La primera, actuemos con inteligencia. Dice el versículo 13, por eso, o sea, por eso, igual que los profetas, amando la salvación que Dios les ha dado, por eso, a pesar de que estén sufriendo, es lo que viene. Usted le invito a que lea ahí del 1 al 12. Dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, la primera enseñanza, cómo actuar en este mundo en crisis, actuemos con inteligencia. Ahora surge una pregunta, ¿cómo es actuar con inteligencia? La palabra inteligencia, hermanos, porque dice ahí, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. La palabra inteligencia tiene que ver con un pensamiento hondo, con un pensamiento profundo. Es la intención en su idioma original, el griego. Es decir, francamente, hermanos, es decir, que francamente debemos pensar cómo vivir en esta vida. Debemos de pensar cómo actuar, no nada más vivir por vivir. Por eso la palabra es más profunda de que, sí, con inteligencia. No, tienes cierta profundidad. Tienes que pensar cómo vas a vivir. Tienes que ser inteligente cómo vas a vivir. Por eso, cómo actuar en este mundo en crisis. Primero tienes que actuar con inteligencia, inteligencia espiritual e inteligencia emocional, sin duda alguna, porque van implícitas nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces tomamos malas decisiones, ¿verdad? Porque no consultamos al Señor, porque no consultamos al Espíritu Santo. Entonces, estamos en una crisis también de emociones, en una crisis de inteligencia. Por eso, ¿cómo actuar en este mundo en crisis? Actuemos con inteligencia. Entonces, la palabra es hondo, profundo, que tienes que pensar no nada más por vivir. Ya amaneció, pues ya, bueno, a ver si amanezco mañana y pues a ver qué pasa. Tenemos que pensar cómo vivir. Se nos indica que nos dispongamos a vivir con inteligencia. Dice, por eso dispónganse. Esa es palabra clave, hermano. La palabra dispónganse o palabra disponer es una palabra clave. Es una palabra clave porque es decir que nos está diciendo que vivir inteligentemente es una decisión. Vivir de una manera inteligente es una decisión, un querer, y no todos en realidad, francamente, deciden vivir de una manera inteligente. ¿Usted cree que las personas borrachas, los drogos y toda gente que anda allá afuera y haciendo cosas que no van, a lo mejor los homosexuales, las lesbianas, y por decir cosas así, ¿no? Los asesinos, los pedófilos y todo eso, ¿ustedes creen que están viviendo de una manera inteligente? Obviamente no han querido tomar una sabia decisión para poder vivir de una manera sabia. Entonces, ahí el asunto es una decisión, un querer, y no todos en realidad deciden vivir de una manera inteligente. Ahora, la palabra en sí, ¿qué palabra? La palabra inteligente, la palabra dispónganse o disponerse, en realidad la palabra es ceñir, o sea, ceñirse, es decir, que estemos preparados para caminar en la vida. Necesitamos tener bien apretado, bien ceñido el sentido de la inteligencia y el sentido espiritual, ¿verdad? Para poder seguir en esta vida en tiempo de crisis. Necesitamos eso para estar en medio de esta pandemia. ¿Sabe que gente se está enfermando por estar encerrada? Gente se ha estado muriendo de infartos por estar encerrada. Yo quiero pensar de tristeza. Necesitamos ser inteligentes de alguna o de otra manera y que el Señor nos dé sabiduría a cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es,
cómo es actuar con inteligencia, y el mismo pasaje nos da dos razones o dos invitaciones para actuar con inteligencia. La primera dice que tengan dominio propio. Tengan dominio propio. El hermano Martín Pereda de broma decía, algunos tienen demonio propio en lugar de dominio propio, porque pues son de lo peor, ¿verdad? Y no se dejan controlar por el espíritu, no tienen dominio propio. El dominio propio, hermanos, tiene que ver con que el Espíritu Santo te controle, con que el Espíritu Santo controle tu vida. Si hay algo mal en tu vida, tú tienes que decir, Señor, ayúdame a controlarlo, que tu Santo Espíritu me ayude, porque tú no puedes, tú necesitas la ayuda siempre del Señor. Si tienes un mal carácter, si eres desesperado, pues tienes que pensar todo de una o de otra manera, cómo poder tener dominio propio. ¿Quieres actuar inteligente en medio de esta pandemia, en medio de estas crisis que estamos viviendo? Debes de tener dominio propio. Debes tener dominio propio, es decir, no te dejes dominar por otras cosas. Yo sé, todos estamos preocupados de alguna u otra manera, algo nos preocupa. A mí me preocupa, la verdad, la salud de mi esposa más que el COVID y esas cosas que también me preocupa, pero no es algo que me domine, hermano. O sea, no es algo que me domine. Ay, no puedo ir ni a la tienda porque no es algo que me domine. Ahora, entiendo el contexto de cada persona. Yo estoy relativamente joven y algunos dirán, sí, pastor, como usted no tiene ni diabetes, ni es hipertenso, ni tiene más de 60, ni no sé qué, entiendo. Tampoco voy a decir, no, entiendo parte de la postura, pero a lo que voy, hermanos, es que no nos dejemos dominar por el miedo, no nos dejemos dominar por el temor, no nos dejemos dominar por lo fatalista, no nos dejemos dominar por las falsas esperanzas. Yo constantemente les estoy diciendo en nuestro grupo cuántos van en Jalapa. Ayer creo que no les dije, pero ya llegamos a 100 en Jalapa. Ojo, no lo digo, a lo mejor se me ha pasado especificar, no lo digo para que usted se espante, no lo digo para que usted diga, ay, ya nos llegó y cada vez va aumentando. No se lo digo con ese fin, se lo digo con el fin de que simple y sencillamente se cuide lo más posible. Nada más, no con el fin de amedrentarlo, de asustarlo, de espantarlo, no, porque nosotros debemos tener dominio propio, no debemos dejar de influirnos por otras cosas, sino dejar que el Señor domine nuestra vida, que el Espíritu Santo domine nuestro caminar, nuestro andar. Entonces, ¿quiere usted la primera enseñanza, cómo actuar en este mundo en crisis? Actuemos con inteligencia. ¿Y cómo es actuar con inteligencia? Teniendo dominio propio. Y la segunda, dice ahí al final del versículo 13, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, esa gracia, hermanos, ahora obviamente, aquí el apóstol seguramente está hablando de dos cosas. De su segunda venida, el apóstol Pedro, de su segunda venida o cuando tú estés en la presencia del Señor, esa es la gracia que te va a ser revelada en Jesucristo. Entonces, con esto quiero decirte que la gracia que Jesucristo va a revelar ya viene en camino. Porque el Señor viene y eso lo sabemos, cada minuto, cada segundo, cada respirar que tenemos que pasa, sin duda el Señor viene sin duda alguna. Y Él decidirá en qué momento, si viene en medio de una guerra, en medio de momentos de paz, Él decidirá en qué momento viene o en qué momento tú habrás de partir. Porque estamos enfocados en los del COVID, pero hay gente que está muriendo de otras cosas hoy en día, sin duda alguna. Entonces, ¿cómo puedes vivir o cómo es actuar con inteligencia teniendo dominio propio y poniendo su esperanza en la gracia que nos va a revelar Jesucristo? Entonces, ¿cómo vas a actuar de una manera inteligente? Pues teniendo esperanza, hermanos. No podemos vivir sin esperanza. Tenemos que aferrarnos sin duda a algo y aquí se nos da a qué nos podemos a qué nos podemos confiar o en qué podemos tener esperanza, en la gracia que les será a ustedes revelada cuando con Jesucristo. Dice ahí, pongan su esperanza completamente, dice, no por partes, completamente, no en abonitos, hermanos. A veces somos aboneros nosotros. Queremos de a poquito, no, dice, pongan su esperanza completamente. No, es que yo pondría mi esperanza si estuviera mejor, si tuviera esto, si no estuviera enfermo, si, hermanos, simple y sencillamente pongamos nuestra esperanza en el Señor. Entonces ahí está la primera enseñanza, cómo actuar en este mundo en crisis. Actuemos con inteligencia. La segunda enseñanza la encontramos en los versículos del 14 hasta el 17. Dice así,
Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y ya que invocan como Padre, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Muy bien. La segunda enseñanza, versículos del 14 al 17, que ya leí, cómo actuar en este mundo en crisis, actuemos distinto a los demás. Actuemos distinto a los demás. Ahora, chequen cómo dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Entonces, dice él, como hijos obedientes. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que Pedro ve a la iglesia de ese momento una iglesia obediente, unos hijos obedientes. Entonces, él está dando por hecho, él no dice, bueno, en caso de que ustedes sean hijos obedientes, no. Él está dando por hecho que usted y yo somos obedientes, hijos obedientes, no hijos rebeldes. Y si somos hijos obedientes, debemos de actuar completamente distinto a los demás. Completamente distinto. Dice ahí, ahora, como hijos obedientes, si tú eres un hijo obediente, ¿cuál es el resultado? Dice Pedro, pues entonces no te vas a moldar a los malos deseos que tenías antes cuando vivían en la ignorancia. Si tú eres un hijo de desobediencia, entonces tú estás viviendo en la ignorancia. Tú eres un ignorante. Eso es lo que dice Pedro. Se oye feo cuando alguien dice, tú eres un ignorante, se oye feo. Pero el apóstol está diciendo, cuando vivían ustedes en la ignorancia, si usted sigue siendo un desobediente, usted está siendo un ignorante de las cosas de Dios y usted está siendo un hijo rebelde. Entonces, no se amolden, dice el apóstol Pedro. Entonces, es decir, que no amoldar es tomar la forma de, entonces no tomemos las formas que el mundo ofrece. ¿Qué formas te está ofreciendo ahorita el mundo en crisis? ¿Qué formas te está ofreciendo? ¿Sabes qué formas nos está ofreciendo ahorita el mundo? Temor, muerte, desesperanza, fin del mundo, y esto lo comparten algunos pastores, ¿verdad? Infierno, ahora que existe, sí, pero la gente ahorita no necesita oír eso. La gente necesita un mensaje de esperanza, y sí, también, si se puede decirle, mira, si tú no entregas tu vida a Cristo, tienes un castigo eterno, eso sin duda. Pero es lo que el mundo nos está ofreciendo ahorita, más aparte lo normal, cubrebocas y cuídate y eso es lo que el mundo nos está ofreciendo. Temores, crisis, circunstancias difíciles, depresiones, sobrepeso, porque de veras, estadísticamente en Estados Unidos, al momento, 1.200.000 personas en general ya tuvieron sobrepeso en esta cuarentena. Imagínate en México. En México a lo mejor vamos a estar peor, ¿no? Bueno, yo por lo menos trato de mantenerme en mi sobrepeso, pero no he subido, de broma lo digo. Y sí, bueno, de broma y no tan broma, porque sí no he subido de mi sobrepeso que yo tengo, pero eso es lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el mundo te ofrece. Entonces tú decides o te amoldas o no. Ahora sí, insisto, el problema está allá afuera. Hay un virus, hay una situación complicada, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a caer en lo mismo de la gente? No. Por eso, como hijo obediente, no te amoldes a lo que el mundo, ¿verdad?, nos está ofreciendo. Ahora, la pregunta surge aquí, ¿cómo podemos vivir distinto a los demás? Porque la enseñanza es cómo actuar en este mundo en crisis, actuemos distinto a los demás. ¿Cómo hacemos eso, pastor? Ahí nos dice primero, como hijos obedientes, vivamos en obediencia. Vivamos en obediencia. ¿Quieres actuar distinto a la gente de allá del mundo? Vivamos en obediencia, hermanos. Vivamos en obediencia. Es lo que Dios nos ha pedido desde el principio. Desde Génesis, Dios nos ha pedido obediencia. Ahí está, y Dios puso el árbol del bien y del mal ahí delante de Adán y Eva. Y les dice, todo esto lo tienes, de este no, de este no. Obediencia. Obediencia. Desde el principio Dios nos ha mandado obediencia. Jonás no quería ir, obedeció, no le pues porque pues lo mandó el Señor y casi lo ahoga. Por lo que sea, obedeció.
Elías regresa por el mismo camino. Regresó Gedeón, Señor, yo soy el más pequeño, no sé qué, hágalo. Y va Moisés, Señor, manda otro, obedeció. Abraham, Señor, obedece. Y así podría ir, se me podría ir todo el tiempo aquí, toda la hora predicando sobre todos los personajes que obedecieron. El Señor Jesucristo obedeció al Padre, obedeció al llamamiento a la cruz. Entonces, obediencia, quiere ser distinto, obedece. Hijo, ¿te has dado cuenta? Porque a veces, digo, no es una ley, pero a veces los papás se van con el que más obedece. Ah, es que mi hermano y no sé qué, pues es que a lo mejor tú eres el rebelde, pues obedece, obedece, céntrate. Necesitamos obedecer al Señor. Entonces, ¿quieres ser distinto a los demás? Sé obediente, vive en obediencia. Vive en obediencia a la palabra del Señor, vive en obediencia a lo que el Espíritu Santo te diga, vive en obediencia a lo que Dios quiera para tu vida. Obediencia. En mi caso, hermanos, yo estoy triste por lo de mi esposa y traigo cargando todavía lo de mi hija y eso. ¿Tú crees que tengo ganas, que a veces no tengo ganas de nada en ocasiones, pero soy obediente y lo hago con gusto de todos modos? Porque ya cuando estoy predicando, ustedes me conocen, me emociona, me apasiona predicar. Pero hay ratos que no quiero nada, en serio. Y francamente se los digo, me he abierto con ustedes en ocasiones, no es la primera vez que lo comparto y no sé si toda la vida vaya a estar así, pero obediencia de todos modos. Necesitamos obedecer. Algunos en realidad no están sufriendo como no están sufriendo como la iglesia primitiva. Hermano, imagínate, los estaban buscando para matarlos, asesinarlos. Y ahí estaba la iglesia, todos esparcida, pero fiel. Fiel, y Pedro va y les va a animar con su carta, al igual que Juan les va a animar con sus cartas. Entonces, ¿quieres ser distinto? ¿Cómo actuar en este mundo en crisis? Actuemos distinto a los demás. ¿Cómo podemos vivir distinto a los demás? Vivamos en obediencia. Y la segunda, vivamos en santidad. Vivamos en santidad. Ah, no, pastor, la obediencia como que todavía se la paso, se la tolero, pero ya vivir en santidad, hermanos, ya ya es otra onda, dirían algunos. Dice el Señor, dice el versículo 15 ahí, Pedro, más bien sean ustedes santos, santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Por lo menos 4 veces en ese par de versículos Pedro nos menciona que debemos vivir en santidad. Y vivir en santidad es vivir de una manera lo más recto posible, lo más justo posible, lo menos pecaminosa posible. Eso es vivir, caminar en santidad. Es lo que veíamos el día miércoles en el estudio de Génesis. Le dice el Señor, estoy parafraseando lo que el Señor le dijo a Abraham, porque no recuerdo aquí bien lo que dice, pero le dice el Señor, sígueme, prácticamente le dice, sígueme y vive una vida de rectitud. Santidad, hermanos. Santidad, no hay de otra. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos, ¿por qué creo que iniciamos con una oración de confesión? Porque queremos iniciar relativamente, y entre comillas se lo digo, pues lo mejor posible delante del Señor, que usted se desahogue, si usted la regó ayer o ahorita en la mañana o antes del culto, que se ponga cuentas con el Señor. Porque Él es santo y se nos ha olvidado eso en nuestras iglesias, se nos ha olvidado en nuestras comunidades, que el Señor es santo. Mientes con una facilidad, hermano. Se te olvida la santidad del Señor. Pensamos mal con una facilidad, chismeamos con una facilidad, criticamos con una facilidad, desquebrajamos al hermano con una facilidad. Se nos olvida la santidad del Señor y es el llamado. Entonces, ahora, hermanos, el estándar de la santidad es alto, porque dice, sean santos como el Señor. Pedro, no te pases, me estás dejando la vara bien elevada, pero hermanos, podemos vivir en santidad, podemos sin duda vivir en santidad. Entonces, ¿quieres actuar distinto a los demás en este mundo en crisis? Actúa distinto. ¿Cómo vas a actuar distinto? Sé una persona obediente y vive en santidad. Dice ahí, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ahora, chécate el versículo 17, dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor. Me faltó esa ahí. No, sí la puse, perdón, sí la tengo aquí. La tercera cosa, cómo vivir en santidad, pero ahorita me regreso a lo de la santidad. Entonces nos dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo vivimos?
¿Cómo podemos vivir distinto? En obediencia y vivir en santidad. San Agustín de Hipona decía, que los hechos del Hijo demuestren similitud con los del Padre. Te lo repito, que los hechos del Hijo demuestren similitud con los del Padre. Entonces, tú dices que eres un hijo de Dios, pues debes dar lo que es tu padre, debes mostrar el carácter de tu padre, que eres de la familia real, que eres de la familia de Dios, que eres de la familia santa, que eres de la familia obediente y que eres de la familia que tiene temor a Dios. ¿Cómo vas a actuar distinto a los demás? Bueno, pues vivamos en obediencia, vivamos en santidad y vivamos con temor a Dios, porque eso dice el versículo 7, ya que invocan como al Padre, al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Cómo vas a vivir en este mundo mientras estemos aquí, en este mundo en crisis? Distinto a los demás. ¿Cómo vas a actuar? En obediencia, en santidad y con temor a Dios mientras estés aquí. Somos peregrinos. Este no es nuestro lugar final. Somos peregrinos, dice la palabra del Señor, en esta tierra. Es decir, no tenemos, sí, ahorita tenemos un terrenito y tenemos ahorita un departamento y tienes tu coche y tienes tu casa y tienes lo que sea, pero esto es temporal porque tú estás peregrino aquí, aunque tengas tu casa o tu mansión o lo que sea, o tu cuartito ahí de 3x3 y ahí vivas lo que sea, pero somos peregrinos aquí. Mientras estemos viviendo en este peregrinaje, debemos de vivir distinto a los demás, en obediencia, en santidad y con temor a Dios, y no un temor de terror, porque esa es otra onda. Dice ahí, un temor, nos menciona aquí, un temor reverente. Mientras sean peregrinos en este mundo, necesitamos vivir con temor a Dios. La gente, hermano, no tiene temor ahorita a Dios. No le temen ni al COVID. Algunos todavía siguen diciendo, esto es mentira, esto es choro, y del gobierno, y que Bill Gates, y que hasta la cuarta transformación, y que el orden mundial. Hermanos, no sé a ciencia cierta qué tan correcto sea todo eso. Creo que sí hay un rollo del orden mundial, yo estoy seguro. Creo que sí, pero una cosa es cierta, o sea, hay un virus allá afuera. O sea, hay un virus, la gente no tiene temor a Dios porque no le importa su vida en ocasiones. Entonces usted y yo, ¿cómo vamos a actuar distinto? Teniendo temor de Dios, ¿sale? Teniendo temor de Dios. Muy bien. Entonces, dos enseñanzas hemos visto ahorita. ¿Cómo actuar en este mundo en crisis? Actuemos con inteligencia, actuemos distinto a los demás. Una tercera enseñanza, versículos del 18 al 21, dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Hasta ahí, hasta el 21, están puestas en Dios. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo actuar en este mundo en crisis? Una tercera enseñanza: actuemos recordando nuestra salvación. Actuemos recordando nuestra salvación. Como ustedes bien saben, dice Pedro, porque así inicia el versículo 18. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Y qué es esto? La cultura, hermanos. La cultura que tenemos hoy en día es una cultura heredada. ¿Sale? Pero Pablo está diciendo, no puedes de todos modos estar ahí. ¿Saben? Hay cristianos que dicen groserías, de veras, y con todos sus colores y sabores, y, ay, pastor, blancas, no, ni blancas, rojas, de las que sean, dicen groserías porque, pues es que soy jarocho, y esa es mi cultura. Eso es lo que la Biblia no quiere, que te amoldes al mundo actual. Romanos 12, 1 y 2. No se amolde, no tomen esa forma. Eso es un pretexto, hermanos. Hay cosas de la cultura que son buenas, no todas son malas. No estoy criticando toda la cultura, pero hay cosas culturales que no nos ayudan. Entonces, ¿qué significa? Hay culturas donde todos son borrachotes, entonces que tú también te vas a emborrachar. No va por ahí. Entonces, pero yo veo algunos cristianos que con el pretexto de la cultura hacen cosas que no son correctas. Entonces, debes
dice, como ustedes saben, dice Pedro, y con esto da a entender que tienen presente la salvación dada por Dios. En estos tiempos de crisis, hermanos, es bueno recordar la salvación que el Señor nos ha dado. En estos tiempos de crisis, es bueno recordar la salvación que Dios nos ha dado en esta crisis y las que se vengan más adelante, porque terminará el COVID, pero se viene después, quién sabe, tal vez una recesión u otra enfermedad, no sé. Entonces, en este tiempo de crisis es bueno recordar la salvación. Y dice, allá dice el versículo 18, la segunda parte, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, que son los metales más valiosos juntos con el diamante. Entonces dice, no se pagó con eso, aunque valen mucho, no se pagó con eso, sino que con la preciosa sangre. Y con eso Pedro está diciendo, esto vale más que simple y sencillamente el oro y la plata. Dice, fueron rescatados. Dice el precio de su rescate, porque nosotros éramos esclavos prácticamente. Entonces alguien vino a redimirnos. La palabra en realidad es redención. ¿Y qué es la redención? Cuando alguien viene, te compra y te atrae hacia ti. Y es lo que hizo Jesucristo en la redención. Él viene, ¿verdad? Nos compra con su sangre preciosa, con su sacrificio, y dice, ahora que es mío, ahora este santo es apartado, y por lo tanto entonces debemos vivir, me regreso tantito otra vez, a vivir en santidad. Hermano, valoremos lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Valoremos que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y con eso nos está diciendo que su sacrificio así fue como ese cordero perfecto sin mancha, llevado hacia la cruz, que no pecó, pero al final de cuentas se hizo pecado por cada uno de nosotros, cargó con nuestros pecados presentes, pasados, futuros. Él cargó absolutamente todo en esa cruz, sin duda alguna. Entonces, actuemos recordando nuestra salvación, nos dice el apóstol Pedro ahí, que recordemos la salvación. Dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. La salvación es en beneficio nuestro. No fue en beneficio de Cristo, porque Él murió en la cruz, aunque resucitó, pero Él murió por nosotros. La salvación es un beneficio nuestro. Es un beneficio que Él nos da para que nosotros nos lo apropiemos y lo disfrutemos. Por eso David decía, devuélveme el gozo de mi salvación, decía el salmista David, porque quería disfrutar su salvación. Sabes que te has perdido tal vez el gozo de tu salvación por esta situación que estamos viviendo. ¿Qué haces en la mañana cuando te levantas? ¿En realidad agradeces al Señor, aunque sea una oración sencilla? Dios, gracias por la vida, la salud. ¿O te levantas ya viendo tu celular, tu tablet, prendiendo la tele? No lo sé. Valoremos, hermanos, valoremos la salvación que Dios nos ha dado. Una última enseñanza la encontramos en los versículos del 22 al 25. Dice así. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, escuche bien, porque Pedro está afirmando las cosas. Él no está haciendo preguntas. Oigan, pues no sé si están purificados, pero no, él ya ahora, esa purificación obviamente también tiene que ver con la salvación que Dios nos da, pero también dice que se han purificado obedeciendo a la verdad de Cristo, obviamente. Dice así, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra que Dios vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. ¿Qué palabra se nos ha anunciado? Que nos amemos.
¿Qué palabra se nos ha anunciado? El evangelio de Jesucristo. ¿Qué palabra que se nos ha anunciado? Que Él está vivo, que Él murió, sí fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Esa es la palabra, pero también la última enseñanza, cómo actuar en este mundo en crisis. Actuemos amándonos. Actuemos amándonos. Dice el 22, dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón. O sea, dice él, ya tienen amor. Ya que tienen este amor, amen a todos, ¿qué? A todos sus hermanos, dice ahí el apóstol Pedro, uno que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la salvación por medio de Cristo, será llamado a amar. Si usted se dice cristiano y odia constantemente a las personas, o si usted se dice cristiano y no ama, usted necesita reconsiderar la salvación porque somos llamados al amor. Somos llamados a amar y es la invitación que nos hace ahí el apóstol Pedro. Dice, ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿Y de dónde saca usted, pastor, esto? Lo que menciono aquí, que si usted no ha experimentado salvación, usted no va a amar. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo. Entonces está diciendo, si tú naciste de nuevo, tú no debes tener problemas con amar. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro. Si has nacido de nuevo, si has nacido de nuevo. Entonces, si tú has nacido de nuevo, hermano, tú necesitas amar, tú debes amar. La orden es amarnos unos a los otros con un amor sincero, no un amor hipócrita, no un amor falso, no un amor con dientes para afuera, un amor sincero, un amor sincero. Dice, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de una imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, la invitación es a que nos amemos. ¿Quiere actuar en este mundo? ¿Cómo actuar en este mundo en crisis? Usted debe de actuar con amor. Usted debe actuar amando a los demás. Ahora, Pablo se está refiriendo a la iglesia, pero Jesucristo nos mandó a amar incluso a nuestros enemigos. A veces le deseamos hasta la muerte a alguien, ¿verdad? Y decimos, y ojalá y se muera. Y ahora, son impulsos que a veces tenemos, hasta el salmista lo hace allá en los salmos, ¿verdad? Los salmos imprecatorios, pero siempre lo pone a Dios. Él siempre dice, Señor, pues tú encárgate, mátalos y lo que sea. El salmista, ahora no hay evidencia de que a lo mejor Dios lo haya oído o Dios ya le haya hecho caso, pero el punto es que el salmista se desahoga con el Señor, no toma cartas en el asunto, no toma él armas por su propia mano. Eso es lo que debemos de ver en los salmos imprecatorios, sin duda alguna. Entonces nos invita el apóstol Pedro a amarnos unos a otros. ¿Cómo actuar en este mundo en crisis? La invitación también es actuar en amor. Actuemos, seamos pacientes, hermano. La gente ahorita está enferma, sea paciente, demuestre amor ahí a su esposo, a su esposa. Pues ni modo, tiene ahorita que soportarlo todo el santo día si no sale, ni si está en cuarentena, y sus hijos e hijos a sus padres con amor. Con amor, si usted batalla con eso, ore al Señor y dile, Padre, dame amor, dame más paciencia. Si tengo que respirar más, no importa, Señor, lo que tenga que hacer, pero ayúdame. Porque déjeme decirle que también una crisis que estamos viviendo es que estamos más tiempo juntos. Esa es una crisis también que algunos están viviendo. Yo, gracias a Dios, disfruto la compañía de mi esposa. Cuando estamos juntos, pues ella está haciendo sus cosas, yo las mías, está leyendo, yo también, etcétera. A veces juntamos, vemos un programa juntos de televisión y cuánta cosa, etcétera. Entonces yo disfruto la compañía, pero hay quienes a lo mejor no. Y digo, yo no sé usted, y pues qué le digo, no sé qué decirle, pero ore al Señor. Bueno, eso es lo que le voy a decir, ore al Señor. Que le diga, Padre, ayúdame, porque no estaba acostumbrado a estar prácticamente las 24 horas aquí con mis hijos, con mi esposa, con todos. Entonces, ayúdame y el Señor le va sin duda a ayudar. Demuestre amor en medio de esta situación que estamos viviendo y que eso le sirva, por si no lo ha expresado, pues ya que le sirva de una vez para toda la vida. No, sí, yo te expresé amor nada más porque era la cuarentena y porque el pastor lo dijo, porque ahí lo predicó, lo que dijo Pedro. No, hermano, ya de una vez, que sea un estilo de vida.
porque el amar, déjame decirte que también es un estilo de vida y es una decisión. Muy bien, entonces vimos 4 enseñanzas, cómo actuar en este mundo en crisis. Actuemos con inteligencia, actuemos distinto a los demás, actuemos recordando nuestra salvación y actuemos amándonos. Y sin duda ese es un actuar completamente distinto a las personas de allá afuera. El problema es que algunos cristianos se han amoldado, como dice Pedro, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Algunos se han amoldado a la situación de este mundo. No nos amoldemos, hermanos, no caigamos en la desesperanza, no aceptemos, no caigamos en la crisis, aunque sí hay crisis, no caigamos en la desesperación. Dios no nos ha dejado sin un pan, Dios no nos ha dejado sin comer, Dios es nuestro proveedor, Dios es el Shaddai, el Todopoderoso, como lo veíamos el miércoles en el estudio bíblico. Así que ánimo, le animo en el nombre del Señor. Usted no está siendo perseguido como la iglesia de aquel entonces. Sí hay un virus que nos está persiguiendo y también nos puede matar, sin duda, pero debemos seguir confiando en el Señor. Su gracia y su misericordia vienen y están con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora que puedo compartir, bendice a cada uno de mis hermanos, a todos los que están viendo en este momento y a los que más adelante tal vez vayan a conectarse y vayan a ver en otro día, otra ocasión, tal vez con los años, no sé, que vayan a ver esta palabra, que sea de bendición a su vida como lo ha sido para mí y como lo ha sido para todos, Señor, los que escucharon esta palabra en este momento, y para tu iglesia vive la esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra recibida. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, santo, santo, santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.